Shaddai Televisión, bajo la gloria de Dios. Bueno, mire, el tema que traigo para hoy es un tema que Dios me habló esta semana. En un, Estaba precisamente en una reunión de Asmiser y estábamos en plena alabanza y Dios me empezó a hablar. Y este tema tiene que ver con todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque realmente es la base de la vida cristiana y a través de él, cuando nosotros tomamos realmente, aplicamos este tema, Dios empieza a glorificar en nuestras vidas. Entonces, quiero que me acompañen aquí a través de estas diapositivas, en este camino, en este recorrido. La palabra de Dios en el libro de Amós, capítulo 5, versículo 4, dice, así dice el Señor, buscadme y viviréis. Y este tema es un tema universal, es como cuando uno lee un libro, como por ejemplo, el libro de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, es un tema universal que abarca todas las áreas de las sociedades y se repite continuamente, porque continuamente se está viendo esto dentro de las mismas sociedades, ¿ya? ¿Por qué es importante basarnos en buscar al Señor? Porque Él es la fuente de nuestra vida, de Él mana la vida. De hecho, Él creó al ser humano para que nosotros habitásemos en su presencia, para que lo podamos oír, ver, para que pudiéramos estar ahí, pegaditos a Él, recibiendo de su palabra, recibiendo de su presencia, recibiendo de su espíritu, para podernos edificar y bendecirnos todos los días de nuestra vida. Por eso tomó a Adán y lo puso en el paraíso, lo puso a administrar y encima de todo le hizo una ayuda idónea. Dios es tan sabio que aún dice las Escrituras que trabajó durante 6 días y al séptimo Dios descansó. Dios toma todo en un orden y con mucha sabiduría. Dios sabe también que es importante que cada uno de nosotros podamos descansar, pero la base de todo es estar en su presencia. Por eso, cuando fuimos a esa reunión con mi esposa, en plena alabanza, Dios me habló y me hizo entender en qué muchas veces nosotros cometemos errores. El gran error es que descuidamos su presencia. El gran error es que muchas veces hacemos a Dios a un lado y entonces nuestra vida en todas las áreas empieza a flaquear. Vamos a ver las temáticas que tienen que ver y nos van a ayudar a desarrollar este tema son las siguientes. 1. Activismo espiritual. Entre paréntesis, muerte lenta, desgastante y fulminante para un hijo o hija de Dios. Ojo, préstele atención a ese punto, es demasiado vital. 2. Debemos enfocarnos en conocer a la Trinidad. Jesús vino, entre paréntesis dice, Jesús vino a aplicar la palabra, no a abolirla, y a conciliar la ley y la gracia en su cuerpo. 3. Sacrificios vivos y agradables a Dios, entre paréntesis, proceso del cristiano para llegar a la presencia de Dios. Y como cuarto y último punto veremos lo que es la voluntad de Dios para el hombre, entre paréntesis, consejos para los hogares. Quiero que me acompañen en este camino y vamos a escudriñar las Escrituras, vamos a recibir la bendición de Dios, que es su consejo, su palabra y su espíritu. Mira, primer punto, activismo espiritual. La Biblia es muy simbólica. A raíz de eso decidí que esta diapositiva tenía que tener varias simbologías. Mira, le puse en la parte de arriba las imágenes de la calavera. ¿Por qué? Porque el activismo espiritual nos está matando muchas veces.
Pero no solamente este tipo de activismo, sino el activismo en todas las áreas. Ojo con esto. Quiero que vamos al libro de Lucas, capítulo 10, versículos del 41 al 42. Mire cómo es Jesús de sabio, cómo Dios nos enseña a través de su Hijo. Y dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué había escogido María y no Marta? María había escogido el escuchar las palabras que salían de la boca de Jesús. Jesús es la fuente de vida, el árbol de vida. Cuando el Señor nos habla, nos edifica. Cuando el Señor nos habla, nos da esperanza. Cuando el Señor nos habla, nos corrige. Cuando el Señor nos habla, nos dirige, nos aconseja, nos guía, nos restaura. Por un lado, María tenía sed y hambre de Dios y quería escuchar la palabra de Dios. Y se sentó a oír en primera fila qué era lo que Jesús tenía para enseñarnos. Muchas veces nosotros, por el afán de la vida, por el afán de tener actividades dentro de la iglesia, por los quehaceres que tenemos, por las dificultades, problemas y demás que presentamos día tras día, nosotros quedamos como Marta, afanados y turbados. Jesús dijo algo muy importante en su escritura. Dijo, llevad mi yugo, que es ligera mi carga. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y vuestras almas tendrán paz. Y entonces aquí es donde nosotros debemos empezar a examinarnos, cada uno de nosotros, porque esta palabra no es para el vecino, es para cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos? ¿Afanados y turbados? ¿Cómo estamos? ¿Realmente tenemos paz? ¿O simplemente estamos aparentando algo? Cuando Jesús habla, empieza a confrontarnos, pero con mucho amor empieza a sanar las heridas que hay. Con mucha misericordia y mucha paciencia nos brinda oportunidades. Y dice, tranquilo, tranquila, yo estoy aquí contigo, no temas, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerza y te hace valiente. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y ahí es donde nosotros debemos encontrar ese refugio. ¿Por qué? Porque en el mundo, como dijo Jesús, tendré esa aflicción. Entonces estamos en el mundo y estamos dentro de un cuerpo de carne y hueso que tira hacia el pecado. Y ahí es donde nosotros debemos tener en cuenta esto. Jesús nos llama a escucharlo, a buscar su presencia, a desahogarnos con Él, a hablar con Él, a tomar su yugo que es ligero, el aplicar la palabra de Dios y a depositar nuestras cargas que son tan pesadas, cargas que a veces realmente no podemos llevar. Pero esto solamente nos pasa a nosotros. No. Dios es tan justo y tan verdadero que en su palabra muestra que esto les aconteció aún incluso a los discípulos. Y quiero que me acompañes al libro de Hechos, capítulo 6, versículos del 2 al 4. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros que estén dispuestos a servir. Mira, debemos tener en cuenta lo siguiente. Por ninguna excusa, situación, dificultad o problemas podemos alejarnos de la palabra de Dios, de su presencia. Dios quiere que vayamos ante su presencia para poder ser restaurados, sanados, liberados, para quitar toda raíz de amargura, todo rencor, todo odio. Y no es fácil, créame que no es fácil. Eso es como cuando van a arar el campo. La tierra es usted.
Y van a utilizar diferentes instrumentos, ya que nosotros, tanto ustedes como yo, somos esa tierra, porque dijo, polvo eres y al polvo volverás. Dios empieza a utilizar diferentes herramientas, situaciones, personas y demás, donde empiezan a tratar con nuestro ser. Y ahí es donde empieza, como dicen, Cristo a padecer. Donde empezamos a sufrir. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque es que es sencillo. Dios ya dejó un diseño, que lo vamos a ver más adelante. Dios ya dejó un diseño. Y a través del sufrimiento y a través del fuego del Espíritu Santo somos purificados, santificados, renovados, restaurados. Somos hechos nueva criatura. Si el mismo Jesús dice la Escritura que por cuanto padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué diríamos de usted y yo? Que somos seres demasiado imperfectos y que Dios tiene que tratarnos, llevarnos a ese punto donde nos puede bendecir. Entendamos esto, Dios se ha trazado un camino, un propósito con nosotros y tiene que llevarnos allá. Y entonces tiene que llevarnos por diferentes valles, por desiertos, por lugares aún de oscuridad y de muerte, donde debemos recordar las palabras de nuestro Señor para no desfallecer y no quedar tendidos, no volver atrás, no morirnos en el camino. Pasemos a la siguiente diapositiva. Mira, debemos enfocarnos en conocer a la Trinidad. ¿Por qué es importante esto? Normalmente esto es neurálgico, esto es trascendental. ¿Por qué? Porque primero que todo los púlpitos están generando idolatría. Nos estamos desviando en necedades y en bobadas. En los púlpitos idolatramos al pastor o al que esté predicando, sea por un don, sea por lo que Dios haya puesto en él. Y nos olvidamos que todos necesitamos ser pastoreados por Jesús. Que si vamos al Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor. No dice el pastor Iván, no dice el pastor Darío, no dice la pastora Diana, dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Junto a delicados pastos, ¿verdad? Descansar, junto a corrientes de agua. Y luego también dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón, porque tú estarás conmigo. Él dice, con tu vara y tu callado me infundirás aliento. Es una cosa tremenda. Y entonces quiero que vamos al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, dice, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Si hoy tenemos fe, no es por nosotros mismos, es porque a Dios le plació darnos ese fruto del Espíritu y ese don del Espíritu. Nosotros tenemos fe a raíz de ¿qué? De que Dios empieza a moverse en nuestras vidas y nos pone a escuchar su palabra. Dice la Escritura, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y créame que hasta los demonios cuando oyen eso tiemblan y son atormentados. Eso lo vimos en una liberación. Una vez le dije a los demonios, le dije al mismo Lucifer, no necesito ni gritarte ni nada por el estilo. Simplemente necesito que oigas la palabra. Pues la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y se tapaba los oídos y gritaba, no, decía, porque él sabe que realmente en las Escrituras hay poder, porque el Señor Jesucristo es la palabra viva. Y quiero que me acompañes también al libro de Isaías, capítulo 8. Por favor, mira esta imagen. Dice, pero mi pastor dijo que la ley fue abolida. A la ley y al testimonio, dice en el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 20. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Jesús dijo claramente lo que vamos a ver en el libro de Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 37, pero dice, específicamente lo dijo, y está en la Biblia, está en la Torá, dijo, no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento.
Jesús vino a dar cumplimiento de todo lo que el Padre le había enseñado. Jesús vino a cumplir hasta la última tilde y coma de las Escrituras. Por eso dice, la sumatoria de tu palabra, oh Señor, es verdad. Y entonces está ocurriendo un fenómeno terrible. Hemos dejado que el diablo se nos meta. ¿Por qué? Porque si es en los púlpitos presentamos los superpastores, los superprofetas, mejor dicho, super saiyajines, el guerrero dragón y demás. Y no nos damos cuenta que somos seres de carne y hueso, con virtudes y defectos, que todos necesitamos ser llenos del Espíritu, que todos necesitamos una palabra de Dios, que cada iglesia, siempre y cuando tenga sana doctrina, es una puerta para acercarnos a Dios. Que cuántas veces tengo que decirles y decirme a mí mismo, que cuántas veces hemos llegado a una congregación desesperados, con ganas de quitarnos la vida, con ganas de acabar con todo. Y llega Dios y lanza una palabra que a pesar de que Él sabe nuestro pecado, de que a pesar de que Él sabe nuestro quebranto, de que a pesar de que sabe cómo nos sentimos y cómo estamos, llega Dios con esa palabra, por ese bálsamo, y a decirnos, hijitos, hijitas, yo sé lo que están viviendo, ni yo te juzgo, la palabra te juzga, pero yo no. Y yo he venido a darte fe, esperanza, sanidad, respuesta, porque no has venido delante de un monte seco, sino delante del Dios vivo. Porque todo aquel que voltea a verme, a mí, en ese madero, va a tener misericordia, esperanza. Porque vencí en el madero y ahora estoy sentado a la diestra de mi Padre para pedir por vosotros y pedir que no falte vuestra fe. Y si eres zarandeado por el diablo, para pedir de que no desmayes y que no sea arrebatada tu fe. Una fe que un día te di y que estoy haciendo crecer. Y encontramos en el Señor comprensión, encontramos misericordia. Muchas veces la misma comprensión y la misma misericordia que no hemos tenido con los demás. Y encontramos que Dios empieza a hablarnos con su amor, empieza a edificarnos, pero también empieza a corregirnos. Y dice que todo aquel que toma por hijo lo corrige, lo azota. Y entonces empieza a hablarnos y ahí es donde se nos empiezan a acabar las excusas. Donde Dios empieza a obrar. Y para ejemplo, les traigo aquella experiencia de una mujer que entró en coma. Ayer tuve la bendición de poder hablar con ella. Y ella me dijo lo que vivió durante ese coma. Y es real. Y es tremendo. Cómo vio al Señor con aquellos pies de bronce, con aquellas sandalias. Y daba vueltas alrededor de ella, como en aquel momento nos lleva la Escritura, las 7 vueltas alrededor de los muros de Jericó para que caigan. Y él le hablaba y le hablaba y le hablaba. Y los médicos y todo el mundo decía, ella se va a morir, se va a morir, se va a morir, se va a morir, se va a morir. Su familia decía, ella está en coma y no sale de ahí y no va a salir de ahí. Y qué difícil, porque muchas veces entendemos y decimos, Dios mío, pero ¿cómo esta mujer sí la libras de la muerte y a otros te los llevas? Y Dios dice, soy soberano, ¿acaso no podré hacer eso? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice las estrellas? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice el cielo? ¿Dónde estabas tú cuando hice la tierra? ¿Acaso podremos entender los planes y propósitos de Dios? Qué cosa tan difícil es poder entender a profundidad a Dios. Por eso Dios dice en su palabra que el que se vaya a jactar, jáctese de conocerle y entenderle. Y realmente somos imperfectos. De hecho, aquel David le dice, ¿qué soy yo para que tengas memoria de mí? Y es tremendo. Y entonces vemos a Dios obrar de una manera multiforme. Es que lo tremendo es que Dios te llega a ti, me llega a mí, y le llega a los demás al mismo tiempo cuando Él quiere.
ni antes ni después. Dios nos llega y empieza a hablarnos, y ahí se te acaban y se me acaban las excusas. Porque si nos habla nuestro cónyuge o nuestros padres o nuestros hermanos, tomamos represalias en contra de ellos, pero no aceptamos la verdad. Una verdad que es como si tratáramos de tapar el sol con un dedo. Y mira, llega Jesús y dice, ¿cómo así? Yo no vengo a abolir la ley, yo vengo a cumplir las escrituras. Pon tus ojos en mí, dirá Jesús. No pongas tus ojos en los pastores, no pongas tus ojos en los siervos, en los consiervos, en tus hermanos, no los pongas, todos son imperfectos. Y es más, hasta permito que cometan errores con el fin de que no los idolatres. Entonces es algo tremendo, es algo tenaz, y uno entiende que la verdadera comunión no debe ser con nadie más, sino con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada uno es diferente, pero son uno solo. Ninguno de los tres niega al otro. Es tanto así que dice las Escrituras que lo único, y escuche bien, resalto, subrayo, lo único que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Ah, carambas. Para que vea lo que es la unión. Como si perdona todo lo que le hacemos a Jesús, pero no perdona la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo así que Dios Padre le dio a Jesús nombre sobre todo nombre y el Espíritu Santo de Dios se le sujeta a Jesucristo? Es tremendo. Entonces, ¿cómo entender todo esto? Debemos poner nuestra mirada en la Trinidad a través de Jesucristo. No dejemos que nos saquen de Jesús. Si tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, tenemos vida eterna, tenemos salvación, tenemos el poder de ser llamados hijos de Dios. A los hijos de Dios hasta los ángeles les sirven, hasta los ángeles les protegen, hasta los ángeles tienen orden exclusiva de Dios de proteger. Por eso dice el Señor en su Escritura, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los protege. Por eso es importante de que nosotros tengamos ese privilegio de estar conociendo a Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, para poder entender a cabalidad quién es el Señor. Más grande que un océano, más profundo que los mares y océanos que existen, pero al mismo tiempo tan sencillo como un niño. Y ahí es donde nosotros debemos entender, conocer, revisar quién es Dios para nosotros. Poder entender y comprender por qué si leemos libros y los estudiamos y los analizamos y hacemos intertexto, buscamos otros libros que nos complementen. ¿Por qué no leemos la Biblia con esa profundidad, con esa hambre, con esa sed, con esa necesidad? Asistimos a las iglesias y aún es tanto la distracción que tenemos, tanta la vanidad, que aún hasta no nos desenfocamos del celular, nos ponemos a ver el celular, nos ponemos a ver otras cosas, personas y demás, en vez de enfocarnos en lo que Dios nos está hablando. ¿Por qué? Porque esa palabra es para ti y para mí. Pero buscamos otras cosas, nos distraemos con facilidad. Y eso está mal, porque si nos acercamos a Dios, necesitamos estar atentos para saber qué es lo que Dios nos va a hablar, qué es lo que Dios nos va a aconsejar en su palabra y a través de ella. ¿Cuál es la palabra, el pasto fresco que Dios tiene para nosotros para podernos restaurar y sacarnos de la vanidad y sacarnos del afán del mundo y sacarnos de nuestra propia carne y llevarnos a la espiritualidad? Por eso es importante enfocarnos y tener las cosas claras, porque si no empezamos a decir, como dijeron anteriormente aquellos cristianos, yo soy de Silas, yo soy de Pablo. Ni de Silas ni de Pablo, ni del pastor Darío, ni de la pastora Diana, ni del profeta Iván o pastor Iván, de ninguno. Somos de Jesús. Tanto usted necesita de Jesús como yo necesito de Jesús. Tanto usted necesita que le respalde en oración como yo necesito que usted me respalde en oración.
Nosotros debemos ser claros y enfáticos en esto. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos en cuenta todo esto, nos echamos a perder. Y entonces ahí es donde nosotros empezamos a fallar. ¿Ya? Y entonces ahí es donde nosotros empezamos a fallarle a Dios y empezamos a ser destruidos por el adversario internamente. Pasemos de diapositiva, mira. Este es el tercer punto. Sacrificios vivos, santos y agradables. ¿Qué tiene que ver con todo lo que hemos visto? Pues estamos mirando el tema de buscadme y viviréis. Tiene que ver todo. Es todo esto, sencillo, pero tan complejo al tiempo. Quiero que te enfoques, por favor, en la imagen del tabernáculo de Moisés. Es tremendo. Este tabernáculo estaba rodeado, estaba cercado por túnicas blancas. ¿Y por qué esas túnicas blancas? Y el número de los postes. Primero que todo, porque reflejan a Jesús, el varón perfecto, el que no cometió pecado. Y los números de los pilares que rodean toda el arca, todo el tabernáculo de Moisés, significa de que Dios iba a utilizar a los hombres. Dios iba a utilizar a los hombres. Es tremendo. Dios nos está utilizando. Dios en su humildad, pudiendo usar a ángeles, pudiendo utilizar la naturaleza misma, no. A Dios le plació utilizarnos. Y encontramos 3 puertas. La primera, en el número 15 dice la puerta. La segunda está en el número 8. Y la tercera en el número 3. Y esas puertas tenían un nombre. Dice el camino, la verdad y la vida. Y entonces encontramos en Juan 14, versículo 14, 6. Dijo, Jesús le dijo, yo soy el camino, primera puerta. La verdad, segunda puerta para entrar al lugar santo. Y la vida, que es la tercera puerta, que es para entrar al lugar santísimo, donde está la gloria de Jehová, donde está Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Y miramos en la anterior diapositiva que tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús. Si nosotros bajamos nuestros ojos de Jesús, perdemos la salvación. Nuestra fe será en balde. Pero toda la Biblia es simbólica, problemas que la gente no entiende. ¿Y cómo entender si no viene el Espíritu Santo de Dios sobre nosotros? ¿Cómo? Una cosa son los discípulos en el aposento alto antes de que viniera la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo de Dios. Y otra cosa es cuando el Espíritu Santo los bautiza en lenguas de fuego y empieza a glorificarse de una manera sobrenatural. Pues la dirección del Padre era glorificar al Hijo a través de las manifestaciones del Espíritu Santo en aquellos que Jesús había discipulado. Tremendo, ¿no es cierto? Mira, vemos aquel becerro y ese becerro va a ser sacrificado en este altar. Miren, ese altar tenía madera de acacio, que simboliza a Jesús, el varón perfecto, una madera que no se corroía por nada. Estaba conformado por bronce. El bronce significa sufrimiento, por Dios, sufrimiento. ¿Por qué sufrimiento? Porque estamos en un cuerpo de carne y estamos en un mundo que no quiere saber nada de Dios. A la carne le gusta la glotonería, la fornicación, el adulterio, el chisme, la lascivia, etcétera, etcétera. El licor, las borracheras, las orgías, etcétera, etcétera, etcétera. Las iras y las contiendas y los pleitos. Y el fuego del Espíritu Santo que nos va a purificar. Y le voy a contar un cuento, valga la redundancia. Ese becerro es tu carne y es la mía. Y por eso este título, sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, porque el apóstol Pablo dijo, presentad vuestros cuerpos vivos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto.
Dios no dice que debemos estar repitiendo como lores. Amén, amén, aleluya, gloria a Dios. Dios no dice que nos debemos ir a vivir a los montes. Jesús dijo claramente, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal, que es diferente. Y entonces empezamos a ser sacrificados y el fuego del Espíritu empieza a quemarnos. Y se siente ese sufrimiento por santificarnos. Después de ese sacrificio, Dios nos constituye en sacerdotes. Y miren lo lindo que es. Encontramos el lavacro, la fuente donde los sacerdotes se iban a lavar sus vestiduras. Por favor, vamos al Antiguo Testamento. Dice que Jesús viene conforme al orden de Melquisedec. ¿Quién fue Melquisedec? Un rey y sacerdote al cual Abraham le entregó los diezmos de todo, después de haber despojado a sus adversarios, que se habían llevado mujeres, se habían llevado ganado, se habían llevado de todo. Y el apóstol Pedro, en una de sus, en alguno de sus libros, no sé si está en Primera de Pedro o Segunda de Pedro, dice que Dios nos ha constituido reyes y sacerdotes para su gloria. Y entonces encontramos aquel lavacro, en el cual se podían lavar y servía como de espejo para que los sacerdotes se pudieran lavar sus vestiduras. Y encontramos que la palabra de Dios, la bendita palabra de Dios. Y mi pregunta es, ¿cuánto tiempo estamos pasando escudriñando las Escrituras? Y lo más importante, ¿cuánto tiempo estamos aplicando la palabra de Dios? ¡Qué tremendo! Porque después del lavacro encontramos la segunda puerta, que es la verdad. Y ante la verdad se nos acaban las excusas. Dios va a sacar nuestra verdad a la luz, siempre. Y entramos a la verdad. Y dice la Escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y en este momento encontramos al Espíritu Santo de Dios, ministrándonos. Encontramos el candelabro de 7 puntas o 7 velas, el cual significan los 7 espíritus de Dios, que los encuentra en Isaías capítulo 11, versículo 2. Sabiduría, consejo, ciencia, poder, el espíritu de Jehová, el espíritu de temor de Jehová y otro más. Entonces mire, y empieza el Espíritu de Dios a ministrarnos, sacerdote que no busque la presencia del Espíritu Santo, la presencia del Padre y de nuestro Señor Jesucristo, no sobrevive. Y encontramos casos como Elí, sumo sacerdote. ¿De qué le sirvió? Le sirvió de tropiezo y de muerte para él y de su familia, porque no supo corregir a sus hijos. Y entonces encontramos ahí los panes de la proposición, de los cuales David se alimentó. Solamente se podían alimentar los sacerdotes de aquellos panes. Y encontramos también el incensario, las oraciones. Por favor, ¿cómo están siendo nuestras oraciones? No te digo tus oraciones, no, nuestras oraciones. ¿Cómo están siendo nuestras oraciones? Unas oraciones sin fundamento, unas oraciones que no tienen ni siquiera conocimiento de la palabra de Dios. Estamos envueltos en vanidades, estamos envueltos en afanes, estamos envueltos en la disolución. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos siendo sacrificios vivos para Dios? ¿Dónde está la santidad que Dios demanda? ¿Y dónde está el ser agradables a Dios? Después de que conocemos a Jesús, de que hemos sido tratados y llevados a esa cruz, a sacrificarnos, después de haber sido constituidos reyes y sacerdotes,
Viene la administración del Espíritu Santo fuerte y poderosa para llevarnos a la tercera puerta, la vida. ¿Y qué es la vida espiritual? Dice Jesús en el libro de Juan, capítulo 17, si no estoy mal. El que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, refiriéndose al Padre, y a tu Cristo, al que tú levantaste. Y encontramos que dentro del arca de Dios hay 3 elementos poderosísimos que nos hablan acerca de cómo es Dios, cómo es la personalidad de Dios. El primero, las tablas de la ley, significando de que Dios es un Dios de principios, que por más que nos ame, no se va a saltar esos principios. Dios es tan justo, tan verdadero, tan honesto, que mire, Dios mostró cómo era. En el Antiguo Testamento mostró que era un Dios fuerte, celoso, que le sacaron la piedra, se la sacó el pueblo de Israel. Por eso el mismo Jehová de los ejércitos, Dios Padre, le dijo a Moisés: quítate, que voy a acabar con este pueblo y te daré otro pueblo mejor. Pero también nos enseñó que es un Dios, aquel ancianito, es un Dios humilde, que escuchó a un hombre y aplacó su ira. Porque Moisés le dijo: no, prefiero que borres mi nombre de tu libro. Ni siquiera Moisés sabía que había un libro de la vida. Le dijo: prefiero que borres mi nombre de tu libro, pero no los destruyas a ellos, que dirán los demás pueblos, que los sacaste para destruirlos en un desierto. Nadie me va a creer después. Y el Dios Todopoderoso, el que tenía la mayor autoridad y poder, entra en razón y le dice: ve que tu pueblo pecó. Así le dice: entra en razón. ¡Qué humildad! Vemos en el Nuevo Testamento aquel Jesús que se disgustó y sacó a los mercaderes del templo y los sacó dándoles correa, fuete. Porque es que muchos dicen: ay, se airó, se puso bravo. El pastor Darío pecó, se puso bravo. La pastora Diana se puso bravo. El pastor o profeta Iván se puso bravo, pecó. Jesús se puso bravo, pero no pecó. Significando que Dios tiene templanza, que tiene carácter, que Dios no está negociando sus principios y que a Dios le duele ver cómo han hecho su casa una cueva de ladrones, una mercadería de la fe. Porque Dios es un Dios de principios. Y luego vemos al Espíritu Santo de Dios, que solamente descendió en la unidad. Cuando la gente en el aposento alto estaban unidos en oración y ayuno, descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Los 3 son uno solo y trabajan unidos. Después encontramos la vara de Aarón, representando que Dios siempre en su fidelidad y misericordia hará reverdecer a su sacerdocio. Si tú o yo somos sacerdotes de Dios, ten en cuenta, Dios te hará reverdecer. Si tú eres pueblo de Dios, porque tú dirás de pronto: yo no sirvo a Dios. ¿Y quién te metió ese concepto de que no sirves a Dios? No, es que yo no soy pastor, yo no soy profeta, yo no sirvo en la iglesia. Ajá, y Dios no te ha utilizado para darle de alimento a alguien que está necesitado. Dios no te ha utilizado para darle un consejo a alguien que termina con su vida. Dios no te ha utilizado para darle una consolación a alguien que lo necesita. Dios no te ha utilizado para orar en momentos donde la persona aún incluso está por partir de esta tierra y Dios la salva. ¿Acaso Dios tiene que ponernos un rótulo de este siervo mío, siervo de Jehová? No. Hace 2 días, hablaba con unos testigos de Jehová y hablábamos de todo esto en una profundidad tremenda y hablábamos de lo siguiente: cometemos todos los seres humanos un error grandísimo, y es este. Decimos: usted es testigo de Jehová, usted no es de Dios. Usted es cristiano, no es de Dios. Usted es católico, no es de Dios. Mentiras. La Escritura dice que Dios conoce quién es su pueblo. Dice la misma Escritura, dice
que aun cuando Jesús se encuentra con aquel centurión romano, el centurión le dijo, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar a mi siervo. Y Jesús se admira y dice, caramba, de cierto os digo, que ni en Israel he encontrado tanta fe. Si usted dirá, pero era un centurión romano. Sí, era romano, ¿y qué? Pero era pueblo de Dios. Usted y yo no somos judíos, pero si le creemos al Señor, somos pueblo de Dios. Del pueblo de Israel y de nosotros Dios hizo un pueblo. Y entonces, si somos pueblo de Dios, Dios ha prometido hacernos reverdecer. Cosa que ten ánimo, cobra esperanza en Dios. Que la vara de Aarón está en el arca. Dios será fiel a sus principios. Dios será fiel y te bendecirá con su presencia y te bendecirá con todo su propósito. Él se dará el modo de hacerlo. No desmayes. Tan solo permanece en Jesús y en su palabra. Porque el que sana, salva, libera, restaura y demás, solamente es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ningún hombre. Los discípulos recibieron poder y demás cuando vino el Espíritu Santo, pero quienes sanaban no eran ellos, era el Señor a través de ellos. Tercer cosa que encontramos en el Arca del Pacto. Por favor, las oraciones, el incienso. No dejes de orar. Es más, te pido, por favor, respáldanos en oración, así como nosotros te respaldamos en oración. Necesitamos ser llenos de la gloria, de la presencia de Dios. Necesitamos estar sensibles a la voz de Dios para no venirte a maltratar con la palabra de Dios, para no desviarte con la palabra de Dios, sino venir a enseñarte qué es la fe y en quién debe estar puesta y cómo puede ser efectiva tu fe para que tenga respuesta de parte de Dios. Miren lo lindo, hemos pasado a través de todo el tabernáculo de Moisés y Dios se ha glorificado y Dios estuvo hablando desde antes de cómo iban a ser las cosas. Y siempre puso a su Hijo Jesucristo como el centro de las cosas. Y qué mejor que tú y yo, que tuvimos ese gran ejemplo. Por favor, ¿estás pasando por alguna dificultad? Acércate a la palabra de Dios. Dios tiene la respuesta. Dios tiene lo que necesitas. Por último, vamos a ver el cuarto punto. Mira, es tremendo. Mira cómo Dios nos lleva en ese propósito de llevarnos hacia su presencia. Por eso dijo, buscadme y viviréis. Aquí en estas dos diapositivas que vamos a ver para finalizar, vamos a encontrar la voluntad de Dios para el hombre. Primer ministerio que Dios le dio al hombre es su familia. Quiero que escuchemos esto bien claro. Escúchame bien. Muchas veces caemos en un activismo horrible. Primer ministerio que Dios le entregó al hombre es su propia familia. No te salgas de ahí. Dios creó a Adán y quiero que me acompañes al libro de Génesis, capítulo 2, versículos del 18 al 22. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda. Y te voy a resaltar eso. Ayuda. No dijo le haré una competencia. No dije le haré una esclava. No dijo él, le haré una nueva empleada. No, dijo le haré una ayuda idónea. Entonces, debemos tratarlas como esa ayuda. Y ustedes, mujeres, deben aprender a hacer esa ayuda idónea, no errónea. Porque Dios dijo, le haré una ayuda idónea para él. ¿Para quién hizo la mujer? Para el hombre, para ayudarlo.
para que sea corona de su cabeza, no para que sea una gotera. Hizo caer un sueño profundo sobre Adán y, mientras dormía, tomó de sus costillas, ¿de las costillas de quién? De Adán. Hizo una mujer y la trajo al hombre. Miren qué tremendo. Dios tomó del ser del hombre para sacar su compañera, su ayuda idónea. Y muchas veces nosotros como pareja no estamos siendo esa unión, no están siendo las mujeres esa ayuda, ni el hombre esa cabeza o ese sacerdote que debe ser. Debemos entender que Dios nos las entregó y que debemos cuidarlas como vaso frágil y debemos llegar a tener ese amor sacrificial que tuvo Jesús por la iglesia. Es difícil, horriblemente difícil, pero también a la mujer le designó una tarea bastante dura, ser nuestra ayuda idónea, aquella que nos va a ayudar a salir adelante. Y quiero que veamos la respuesta de Adán en Génesis capítulo 2, versículos del 18 al 25. Dice: dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí quiero detenerme. Muchas veces el hombre o la mujer no pueden dejar a sus padres porque están arraigados con unas ataduras tremendas hacia su familia maternal o paternal. Y Dios lo dijo claramente desde el inicio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Tanto hombre como mujer deben estar unidos. Lo más difícil en el matrimonio es que se una la pareja y se fusione. Es lo más duro. ¿Por qué? Porque empieza ese tira y afloje. Yo puedo más que este. Es que mi mamá, es que mi papá, es que ni sé qué. Ya empezó a venir mi suegra. Qué pereza. Esto aquí, en fin, etc. No, tienen que ser uno. Uno solo. Uno. Y serán una sola carne. Una, no dice dos, tres, no, dice una sola carne. No dice más. ¿Sí me entienden? Debemos ser uno solo entre cónyuges. Debemos estar unidos en todo. No se metan los matrimonios de los demás. ¿Listo? Entienda esto. Debe tener en cuenta todo esto, porque si no, fracasa. Vele por su matrimonio. Es el primer ministerio que Dios le dio y a raíz de ese ministerio arranca todo lo demás. Pero tú, hombre, debes cuidar a tu mujer como vaso más frágil. Y tu mujer debe ser ayuda idónea, no rencillosa, no mala mujer. Pasemos a la siguiente diapositiva. Mira, consejos de Dios para el matrimonio. Ahí vemos 3 velas. Las 2 se apagaron y una quedó encendida. Antes de casarnos, éramos cada uno una vela diferente. Cuando nos casamos, Dios demanda de que nos volvamos uno solo. Que debemos entender que si a nuestra mujer le duele la cabeza, a nosotros nos duele. Que deben entender las mujeres que cada vez que hablen mal de su marido, están hablando mal de él, de ellas mismas, y viceversa. Dios nos entrega estos sabios consejos. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 5, dice: no os neguéis los unos a los otros, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente de la oración. Luego volved a estar juntos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Dios está hablando acerca del adulterio y está diciendo que entre esposos no es sabio
que no se busquen sexualmente, que Dios es consciente de que la carne jala, la carne demanda, y es necesario de que nos recreemos los hombres en la mujer de nuestra juventud y las mujeres en el marido que Dios les ha dado y que ustedes lo escogieron. No es sabio eso de que le corto los servicios, ahora sí va a ver qué es lo que le va a pasar. Eso no es sabio. La misma escritura reprocha eso y está diciendo, no es sabio que hagan eso, porque terminarán en adulterio. Mira, Dios nos habla acerca del carácter del cristiano. Dice que debe ser marido de una sola mujer. Y así nos pone varios ejemplos. Y entonces nos hizo varias demandas. Unas demandas tan tremendas, donde demanda del hombre varias cosas. Miren, dice, a los hombres nos demanda amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, sacrificialmente. Amarlas no es fácil, es difícil, porque a veces amanecen que no se entienden ni ustedes mismas, que uno dice, uy, ni que hubiera invocado con tabla ouija. 2, que sean fieles, que seamos fieles, porque a Dios le agrada que nosotros seamos fieles, que no las cambiemos por nada ni por nadie. 3, trato cuidadoso con nuestras mujeres, cero machismo. Y es difícil, estamos en una sociedad en la cual los colombianos somos machistas. Pero es necesario empezar a romper con eso y empezar a tomar nueva las cosas en Dios, empezar a aprender la cultura de Dios. 4, comportarse como sacerdotes espirituales en sus hogares y fuera de ellos. Nosotros debemos jalar el proceso para que nuestra familia conozca a Dios. Y créanme que eso es bastante difícil, bastante duro. Pero si lo logramos, será todo un éxito. A las mujeres, ¿qué les demanda? Respeto. Por favor, mujer, entienda. Si usted se le va a parar a su marido, toda grosera, altanera y demás, su marido no la va a escuchar, no la va a tener en cuenta y la va a aislar. Entienda, no va a lograr, como dice Shakira, que las mujeres facturan, ya no lloran, no va a lograr nada con eso. 2, sujeción a sus maridos. Entiéndase bien el que la mujer debe estar como ayuda idónea ahí, en una sola visión con su marido. Yo sé que esta palabra, sujeción, revienta a muchas, pero el mismo Dios la menciona y dice, el estar unidos, ligados en una sola visión, en un solo propósito, salir adelante como hogar, salir adelante como ministerio en la presencia de Dios. 3, no ser rencillosas. Por favor, si llega su marido a casa, viene de trabajar, pues no lo reciba con 2 piedras en la mano, porque en serio que no le va a dar ni ganas siquiera de acercársele a usted. 4, no chismosas. Por favor, acuérdese lo que dice la Escritura. Si usted se vuelve chismosa, aleja al amigo, aleja realmente a la gente, porque van a decir, no, qué lengua, tiene una lengua que, mejor dicho, se echa aceite y se le corte la lengua, se le corte pero el aceite, no la lengua, ¿ya? 5, comportarse como corona adornada en la cabeza de su marido. Por favor, si usted tiene marido, no ande mirando con lascivia a otros hombres. Si usted tiene marido, no se ande poniendo faldas que le llegan de bufanda. Por favor, compórtense, respeten a sus maridos en todo y vea cómo fluyen los hogares de bien. Por eso les invito, vamos a orar, vamos a... Yanai Televisión, bajo la gloria de Dios.